¿Qué tal? ¿Cómo va? Sean bienvenidas y bienvenidos a este curso de Excel dedicado íntegramente a principiantes. Sí, principiantes. Está pensado para vos que muchas veces quisiste llevar un mejor control de tus finanzas, de tu negocio, de tus recetas de cocina o de tantas otras cosas que preferiste anotarlas en un cuaderno por desconocimiento o temor a la famosa planilla de cálculo. Este curso no va a ser un curso más. Vas a contar con un aula virtual. Sí, un aula dedicada a vos, donde vas a poder llevar el control de tus clases, hacer tus consultas, intercambiar opiniones con más estudiantes y recibir material extra. Te dejo el link en la descripción del video, así como también mis redes sociales. Hoy, por ser nuestro primer encuentro, vas a tener dos videos. Ya en las próximas semanas estaremos subiendo un video semanal. Antes de cerrar este video, no quiero dejar de agradecerles a los profes que me van a estar acompañando en este proyecto. Y ahora sí, sin más vueltas, iniciemos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Les doy la bienvenida a este curso de Excel para principiantes. No encuentro mejor forma de comenzar que con una de las problemáticas iniciales y habituales. Mucha gente está acostumbrada a utilizar Excel en sus trabajos. Pero ¿qué pasa cuando disponemos de una computadora personal y no sabemos dónde adquirir el programa? En el día de hoy veremos de qué alternativas legales disponemos. Para iniciar iremos a office.com. Allí podremos contratar una licencia o utilizarlo gratuitamente. Vamos primero con la versión paga. Hacemos un clic en obtener Office. Veremos que en la próxima página contaremos con la opción hogareña a 8.999 pesos argentinos. Si vamos a la pestaña para Mi Pymes, podremos elegir distintos planes para empresas y optar por el que mejor se adapte a tu compañía. Volviendo a la pantalla inicial, veamos que podemos utilizar la versión gratuita también. Antes de continuar, no quería dejar de marcar que hoy en día hay muchas instituciones educativas que le brindan una licencia completa a sus estudiantes. Sin duda es una gran iniciativa que potencia las posibilidades de las personas que en un futuro quieren insertarse en el mercado laboral. Volviendo con la versión gratuita, hacemos un clic en Iniciar sesión y nos va a pedir que iniciemos con una cuenta de Outlook. A partir de allí tendremos habilitadas distintas apps en sus versiones gratuitas. No contaremos con todas las herramientas, pero nos permitirá realizar trabajos simples. Ahora bien, fuera de Excel, ¿existen otras opciones? Por supuesto que sí. Más allá del gigante de Microsoft, podemos contar con algunas aplicaciones alternativas. Vamos a iniciar con LibreOffice. Yendo a eslibreoffice.org, podremos adquirir una de las versiones más utilizadas para suplantar a Excel. No contaremos con la fluidez y la universalidad que podemos adquirir en una planilla de cálculo de Excel, pero sin dudas que es una alternativa perfectamente viable para poder trabajar nuestras planillas personales. Como vemos en pantalla, tenemos diferencias de interfaz, pero se asemeja bastante a nuestro amigo Excel. Otra alternativa que existe en el mercado es OpenOffice. Al igual que LibreOffice, tenemos otra opción totalmente viable y funcional. Como vemos en pantalla, nos permite realizar perfectamente trabajos simples. En fin, más allá de las alternativas que estuvimos enunciando, a la hora de hablar de alternativa frente a Excel, sin dudas que el principal competidor hoy es Google Sheets, donde existe mucha gente que no considera solamente como una alternativa, sino directamente el reemplazo de Excel. Por mi parte considero que hoy no reemplaza a Excel, pero sí tiene herramientas muy buenas, de las cuales al momento de grabar este video, Excel no dispone. Para poder acceder a Google Sheets necesitamos contar simplemente con una cuenta de Gmail. A partir de allí, desde las opciones podemos hacer uso de la planilla de cálculo de Google. En próximos videos veremos las ventajas de utilizar Google Sheets. Bueno, para tener una primera clase tranquila, hemos visto de qué forma podemos adquirir un programa de Excel o alternativas que van a estar permitiéndonos trabajar con las próximas clases que vamos a estar desarrollando sobre nuestro curso de Excel para principiantes. Espero que les haya resultado útil y nos vemos en el próximo video.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Les doy la bienvenida a esta segunda clase de Aprender Excel desde cero. En el video anterior habíamos visto cómo instalar Excel o alguna de sus alternativas. Así que antes de profundizarnos en Excel y su mundo, vamos a ver cómo podemos abrir una planilla nueva de Excel e inclusive guardarla. Así, en próximas clases nos dedicamos íntegramente a analizar y desmenuzar cada una de las herramientas del programa. Comencemos entonces. Abramos primero una planilla de Excel. Bárbaro. Si tenemos experiencia, lo vamos a hacer muy rápidamente. Pero ¿qué pasa si estamos dentro de nuestras primeras experiencias? Así que vamos a ver cuáles son las alternativas para poder abrir un archivo, todas igual de válidas. Así que luego, después de ver este video, te invito a aplicar la que mayor comodidad te brinde. Empecemos quizás con la más obvia, a través del acceso directo de nuestro escritorio. Veamos que al hacer doble clic sobre el icono de Excel, nos va a abrir la siguiente pantalla. Pantalla a la cual llegaremos a través de todos los métodos que veamos hoy. Hacemos un clic en libro en blanco y ya estaremos visualizando por primera vez una planilla completamente vacía. Perfecto, llegamos a destino. Pero ¿qué pasa si no tenemos un icono de Excel en el escritorio? Listo, ya está, no lo podemos abrir. No, ahí vamos a ver qué otros métodos y alternativas tenemos para esos casos. Otra alternativa de la cual disponemos es que se encuentre dentro de la barra de tareas anclado. A partir de ahora, haciendo un clic en ese icono que vemos en la barra, ya directamente volvemos a nuestra primera pantalla de Excel. Otro método será a través del buscador, donde haciendo un clic en la lupa y escribiendo Excel, nos va a aparecer el programa y desde ahí podemos ingresar. Otra de las opciones es yendo al menú de inicio. Allí tendremos todas las aplicaciones instaladas, buscamos Excel e ingresamos. Dependiendo de la versión, puede ser que nos aparezca nombrado como Microsoft Excel. Tengamos en cuenta que todas estas indicaciones de cómo ingresar no son válidas solamente para Excel. Es muy genérica esta información, con lo cual vas a poder ingresar de esta forma a todos tus programas. Ahora bien, vayamos con un método particular. Método que además de crear un libro en blanco, nos va a generar ya el archivo. Y luego nosotros podremos renombrarlo, moverlo a otra carpeta, lo que nosotros querramos. Mucha gente con conocimiento no sabe que puede ingresar a Excel o crear una planilla de Excel de esta forma. Así que me la estaba guardando específicamente para este curso, así que vas a tener el privilegio de conocer un método no convencional. Vamos a ir a la hoja, carpeta, escritorio, donde querramos crear una nueva planilla de cálculo. Vamos a presionar botón derecho e ir a Nuevo, hoja de cálculo de Microsoft Excel. Al hacer un clic directamente nos va a crear un archivo nuevo en blanco. Ingresando a Excel y ya quedándonos dentro del programa, vamos a ver el último método que tenemos para poder abrir un archivo nuevo. Vamos a ir a Archivo, Nuevo. Y así de simple, sí, créanme, así de simple, ahí tenemos una planilla nueva sobre la cual vamos a poder trabajar y demás cuestiones que vamos a ver en las próximas clases. ¿Cómo hacemos ahora para guardar todo lo que hagamos o nombrar esta planilla nueva que acabamos de crear? Vamos a ir a Archivo nuevamente y vamos a hacer un clic en Guardar como ahora. Tras hacer esto, nos va a aparecer el siguiente cuadro donde nos va a indicar en dónde queremos guardarlo y cómo queremos nombrar el archivo. Tras haber configurado de la forma que nosotros queríamos, ponemos guardar y automáticamente se nos guarda el archivo, con lo cual ahora todas las modificaciones que nosotros podamos hacer ya sabemos dónde lo podemos encontrar y bajo qué nombre. Bueno, muy bien, espero que les haya sido útil, que mantengan la calma, que ya en la próxima clase nos metemos a fondo con Excel, pero bueno, inevitablemente necesitábamos saber cómo instalar el programa, hasta acá, cómo crear una planilla y cómo después guardar las modificaciones que vayamos aprendiendo. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Les doy la bienvenida a esta tercera clase de Aprender Excel desde cero. Como verán, ya en la clase de hoy tenemos una planilla abierta. Si no sabes cómo realizarlo, te invito a ver los videos anteriores. Para comenzar, vamos a hacer un recorrido de Excel y cada una de sus áreas. Comencemos con el área de trabajo. Es la sección más grande que vemos en pantalla y es allí donde vamos a poder realizar y desarrollar nuestros proyectos. Como podrán ver, el área de trabajo está compuesta por millones de rectangulitos. Estos rectangulitos, a partir de ahora, los vamos a denominar celdas. Después vamos a tener, si vamos hacia arriba, vamos a ver que tenemos la barra de fórmulas. Si nos desplazamos hacia arriba, encontramos la cinta de opciones, en donde vamos a encontrar muchísimas herramientas para poder aplicar en nuestras planillas. Por último, vamos a tener la barra de herramientas de acceso rápido, ¿sí? Donde vamos a tener accesos directos a las herramientas que utilicemos nosotros habitualmente. Comencemos entonces. Volvemos otra vez con el área de trabajo y como ya habíamos indicado, se encuentra compuesta por celdas, donde cada una de ellas va a tener su propio nombre. Sí, todas estas, sí son un montón, pero cada una va a tener su propio nombre. Fíjense, si nosotros hacemos un clic en una de ellas, nos va a aparecer la combinación de las columnas denominadas con letras y la fila denominada con números. ¿De acuerdo? Entonces, esta celda se va a denominar G10. Inclusive, aquí arriba, en el cuadro de nombres, nos va a aparecer cómo se llama la celda. Decíamos G10, muy bien, se va a llamar G10. Hacemos un clic en otra celda y fíjense que se llama F16. Entonces, de esta forma, tanto haciendo un clic como moviéndonos con las flechas de nuestro teclado, vamos a poder navegar por todas y cada una de estas celdas. ¿De acuerdo? Ya estamos dando un paso agigantado. Ahora sabemos que todo esto se llaman celdas y cada una tiene su nombre. Cada una de estas celdas va a ser la unidad mínima para poder realizar el ingreso de datos. Ya estamos agregando un montón de información. Vamos a verlo en la práctica. Vamos a ver que si nos posicionamos, no sé, en una celda y primero vamos a agrandar. Estamos viendo muy chiquito y no hay ninguna necesidad de estar forzando la vista. ¿Cómo lo vamos a agrandar? Vamos a venir hacia aquí abajo a la derecha y vamos a agregar, vamos a ver después que tenemos un montón de otras formas de realizarlo, pero ahora lo vamos a ver de la forma más sencilla. Y vamos a ver que nosotros si hacemos un clic en el más, fíjense que se ve un poco más grande. O sea, seguimos haciendo clics y nos va a seguir agrandando nuestra visualización del área de trabajo. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, si estamos ahora en B2, vamos a realizar el ingreso de algún dato. Y vamos a ver qué podemos ingresar. No sé, por ejemplo, un nombre. Hacemos Enter tras terminar de escribir. Y fíjense que automáticamente ahora al hacer Enter desciende una celda. Entonces estábamos en B2 y ahora pasa a estar en B3. ¿Sí? Y ahora vamos a poner nombre, vamos a poner Juan, Laura, Para todas, para seguir bajando, presiono Enter. Marcelo, Fernanda. Y ahora fíjense que no voy a presionar Enter y voy a presionar, no sé, una tecla hacia otro lado. Fíjense que apretando la tecla hacia la derecha o hacia cualquiera de los otros lados, de los cuatro lados, nos va a realizar el ingreso de este dato. Con lo cual, veamos que estamos ingresando nombres, con lo cual estamos ingresando texto, ¿sí? Entonces ya estuvimos viendo que vimos que estamos ingresando dónde ingresamos y qué estamos ingresando. De momento, estos son los temas más importantes de lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Fíjense que vamos a hacer cuando nos desplazamos hacia arriba, sobre la columna L, fíjense que desplazando el mouse nos cambia el cursor. Y ahora nos está poniendo una barrita negra con dos flechas. Hacemos un doble clic y fíjense que automáticamente nos estira el ancho de la columna
lo necesario para poder visualizar los datos que tenemos en esa columna. Bien. Y ahora lo que nos vamos a quedar es que donde ingresamos, dijimos que habíamos puesto una celda. ¿Y qué estamos ingresando? Estábamos ingresando texto. ¿De acuerdo? ¿Solo texto vamos a poder ingresar? No, vamos a poder ingresar más cosas y lo vamos a ir viendo clase a clase. Pero ahora para poder finalizar, lo que vamos a hacer es ingresar acá las edades. Y vamos a poner edades al azar. Y tenemos las edades al azar, ingresando ¿qué? Ya no estamos ingresando texto, estamos ingresando números. ¿Ok? Entonces ya estuvimos viendo cómo se llamaban las celdas, cómo poner un zoom en nuestra área de trabajo, cuáles son las distintas partes de una planilla de cálculo y qué podemos ingresar. Estamos ingresando texto y estamos ingresando números. ¿Qué más vamos a poder estar ingresando? Y vamos a obtener el ingreso de las funciones. ¿De acuerdo? Y dentro de funciones vamos a tener a las funciones propiamente dichas y a las fórmulas. No se me abrumen que queda muy poquito para terminar la clase de hoy. Entonces, vamos a ver hoy, no vamos a ver funciones, vamos a ver fórmulas. ¿A qué nos referimos con fórmulas? Fíjense que si nosotros vamos a poner acá un campo más y vamos a poner sueldo. Y vamos a poner sueldos al azar. Pusimos sueldos al azar, ingresando ¿qué? Números, desde nuestro teclado numérico. ¿De acuerdo? Entonces ingresamos texto, números y números. ¿Qué pasa ahora si nosotros quisiéramos saber cuál es el total de los sueldos de estas 4 personas? Vamos a aplicar aquí la parte de fórmulas. Bien, las funciones las vamos a dejar para la próxima clase. Entonces, ¿qué va a ser una fórmula? Y lo que vamos a hacer con las fórmulas es utilizar a Excel como una especie de calculadora. ¿Sí? Entonces nosotros para si quisiéramos hacer en una calculadora utilizaríamos 85.400 más 45.000 más 35.000 y más 92.000. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos para que en la fila de total tengamos nosotros el total de los sueldos? Y vamos a ver que para poder ingresar tanto funciones y fórmulas, siempre vamos a tener que iniciarlos con un igual o un más. Es indistinto. Por una cuestión de simplicidad, a presionar el más que lo tenemos en el teclado numérico nos es más sencillo a la hora de querer ingresar datos numéricos, ya que se encuentra en la misma sección del teclado. En cualquier momento, nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? 85.400 más 45.000 más 35.000 más 92.000. Presionamos Enter y fíjense que nos va a decir el total del sueldo de estas 4 personas sumados. O podríamos haber aprovechado y saber que ahora cada una de sus celdas tiene un nombre, entonces nosotros podríamos haber hecho tanto tipeándolo como D3 más D4 más o haciendo un clic directamente sobre las celdas que nosotros queremos realizar esta fórmula. Fíjense que en una las escribimos y en otras dos hicimos un clic. Fijémonos ahora que al presionar Enter nos va a decir los 257.400 que suman el total de los sueldos de estas 4 personas. Bueno, muy bien. Dejamos hoy por aquí. Vamos a tener un montón de cosas para poder ver y divertirnos en cuanto a esto. Darle formatos, darle color, ¿sí? Y ver un montón de otras cuestiones y muchas más simples y muchas más ricas y que nos van a ayudar a sacarnos estos miedos sobre Excel. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Mi nombre es Ezequiel y les doy la bienvenida a esta cuarta clase de Aprender Excel desde cero. Vamos a retomar desde donde habíamos dejado en la última clase, en donde habíamos visto qué tipos de datos podemos ingresar en una celda y habíamos tenido nuestras primeras interacciones con fórmulas. Así que partiendo desde ahí, vamos a seguir trabajando con los datos que habíamos ingresado en el video anterior. Veamos que teníamos el total. ¿Y acá qué fue lo que hicimos nosotros para tener el total de los sueldos? Hicimos una suma. Habíamos hecho el cálculo de cuál es el total de los sueldos de las 4 personas. Ahora, ¿qué pasa si yo, además de la suma, quiero contar? Entonces, acá veíamos que eran 4 personas, entonces nosotros claramente, y a un golpe de vista, podemos nosotros poner 4. Con 4, Enter, y bajamos hacia la celda de abajo. Y ahora, por ejemplo, queremos sacar el promedio, ¿sí? Entonces, de esa forma, con un promedio, vamos a ver cuál es el promedio de los sueldos de estas 4 personas. Entonces, para calcular el promedio, ¿qué haríamos? Vamos a apretar, como habíamos visto en el video anterior, vamos a apretar más para iniciar nuestras fórmulas o funciones, más la suma dividido la cantidad. Entonces, al apretar Enter nos dice que el promedio entre estos 4 sueldos es 64.350. Espero que no tengamos ninguna duda, si no, cualquier cosa me avisan en los comentarios. Vamos a pasar a la siguiente hoja, desde aquí abajo donde dice hoja 2, hacemos un clic. Y fíjense que tenemos un caso un poco más complejo, con los mismos datos, pero hay más personas. En este caso el profe estuvo medio vago y no quiso escribir, pensar 15 nombres distintos y le puso a todos un número. Entonces ahora nosotros, por ejemplo, queríamos hacer el total. Vamos a correr a nuestra derecha. ¿Y qué vamos a hacer? Queremos hacer el total de los sueldos de la forma en la que habíamos visto. Entonces vamos a hacer más. Y fíjense que ahora lo que habíamos visto antes, escribiendo el nombre de la celda o haciendo un clic en ella, vamos a ver que después de apretar el más, nosotros podemos desplazarnos con las flechas y fíjense que podemos ir a linkear la celda que nosotros querramos, ¿sí? Entonces, si quisiéramos saber la suma de estos 15 sueldos, sí que porque tenemos cada una de las personas con un número, sabemos que son 15 personas. Si queremos sumar estos 15 sueldos, vamos a hacer más de 3, más, 49.000 más. Y así seguimos sumando. ¿De acuerdo? más. Y ahí tenemos una fórmula relacionando 15 celdas. Al apretar Enter, fíjense que me va a decir el total de 1.095.000 que suman estos 15 sueldos. ¿Sí? Si queremos hacer la cantidad, habíamos visto, porque los nombres nos simplifican un poco, sabemos que tenemos 15 personas, Enter, y si queremos sacar el promedio, lo que podemos hacer es más, nos desplazamos hacia arriba, ahora que sabemos cómo linkear más fácil, y llamamos a la celda del total dividido la celda que tiene la cantidad de personas. Presionamos Enter, y fíjense que nos va a decir que en promedio estas personas cobran 73.000. ¿Hay una forma más fácil de hacer todo esto que estar linkeando cada una de las celdas? Sí. Y en el video de hoy vamos a ver un modo que va a ser a través de las funciones, ¿sí? Entonces nosotros vimos esto a través de fórmulas y ahora vamos a ver a través de funciones. Y vamos a ver cómo podemos hacer el total, la cantidad y el promedio. Antes de iniciar con esto, ¿recuerdan ustedes que en el video anterior habíamos visto cómo nombrar a las celdas y que cada una de las celdas tenía un nombre? Entonces nosotros podíamos escribir, por ejemplo, en el cuadro de nombres G15 y automáticamente Excel me va a la celda G15. Bien, es por ello que cada vez que nosotros en una función o en una fórmula llamamos a una celda, Excel lo que sale a buscar es ese dato a ese lugar. Entonces, lo que quiero que veamos ahora es que qué pasa si yo, por ejemplo, pongo G15, dos puntos, G20. Presiono Enter
Y fíjense que al llamar G15, dos puntos, G20, lo que está haciendo Excel en este momento es seleccionarme todas las celdas que se encuentran entre esos dos extremos. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, vamos a probar qué pasa si yo pongo G15, punto y coma, G20. Presiono Enter y fíjense que lo que está haciendo Excel en este momento es seleccionarme dos celdas distintas que no están una al lado de la otra. Entonces, dos celdas completamente distintas me las está seleccionando. Bien, esto con respecto a los nombres y a su selección. Estamos seleccionando celdas ahora. ¿Para qué? Para empezar a trabajar con las funciones. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a venir a la celda donde queremos el total de estas remuneraciones. Hacemos un clic. Más, acuérdense que teníamos que poner más o igual para iniciar tanto las fórmulas como las funciones. Y vamos a escribir suma. Presionamos suma, abrimos paréntesis. Y fíjense que lo que nos está diciendo en este caso es que seleccionemos o marquemos o le indiquemos a la función cuáles son los datos que nosotros queremos seleccionar. En este caso, vamos a ver que podemos escribir D3, dos puntos, D17, que es hasta donde llegan nuestros datos. Cerramos paréntesis, Enter, y fíjense que de una manera mucho más sencilla y mucho más rápida, trajimos el total de las remuneraciones. Entonces, acá estoy viendo que puse cantidad. Ahí lo corregimos. Entonces, fíjense que ahora existe una función para que nos cuente Excel cuántas personas hay ahí o cuántas remuneraciones hay. Sí. Entonces, ¿qué vamos a poner? Nuevamente más y vamos a traer la función contar. Escribimos contar, abrimos paréntesis. Otra vez tenemos que seleccionar los mismos datos, entonces podemos poner D3, dos puntos, D17. Cerramos paréntesis, Enter, y fíjense que nos trae las 15 personas. En este momento nosotros habíamos visto que podíamos hacer el total dividido la cantidad. Sin embargo, ya que estamos viendo funciones, vamos a apretar más y vamos a escribir promedio. Entonces estamos viendo tres de las funciones clásicas y más amigables a la hora de querer trabajar con datos. Entonces vamos a traer promedio, ¿en dónde? Ya lo sabemos de memoria. D3, dos puntos, D17. Cerramos paréntesis, Enter, y fíjense que de una manera mucho más sencilla hemos traído a través de una función lo que habíamos obtenido anteriormente a través de fórmulas. De esta forma podremos establecer muy rápidamente la diferencia entre fórmula y función. Las fórmulas podremos utilizarlas para realizar cálculos aritméticos sencillos, similares a los que realizamos con una calculadora. Mientras que las funciones son acciones predeterminadas por el programa, las cuales no podremos modificar su estructura, solo los parámetros a tener en cuenta para la operación. Por último y para cerrar, recuerden que teníamos que ir para guardar nuestros datos, debíamos ir a Archivo, Guardar como, para elegir en dónde los vamos a guardar y de qué forma los vamos a llamar. En este caso, como los datos ya se encuentran ubicados o guardados por primera vez la planilla, entonces nosotros simplemente desde aquí arriba podemos hacer clic en guardar y se guardó nuestra planilla con las últimas modificaciones. Si no tuviéramos el botón en la barra de acceso rápido, deberíamos ir a Archivo y en vez de poner un clic en Guardar como, ahora hacemos un clic en Guardar. Para próximas clases estaremos profundizando temas y viendo otra manera de realizar las mismas tareas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Les doy la bienvenida a un nuevo video de Aprender Excel desde cero. Continuando desde donde habíamos dejado en la clase anterior,
Vamos a seguir viendo herramientas y trucos en Excel. Supongamos para este caso, pongamos que vamos a tener un aumento de sueldo. Siempre una muy buena noticia. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Vamos a determinar primero cuál es el porcentaje a aumentar. Vamos a poner aumento porcentual. Y supongamos que aumenta, no sé, un 25%. Para no tener que ingresar 25% en todas y cada una de estas celdas, lo que podemos hacer, fíjense que al momento de posicionarnos en el vértice inferior derecho de la celda, cambia el cursor, cambiando de cruz blanca hacia una cruz más delgada y en color negro. Fíjense que al momento de hacer un clic y mantener el mouse apretado, fíjense que se va a desplazar este 25% hacia donde nosotros querramos. ¿De acuerdo? En este caso lo vamos a arrastrar hacia abajo y vamos a soltar el clic izquierdo. Al momento de hacerlo, fíjense que se arrastra este 25 hasta donde nosotros seleccionamos. En este caso, como tenemos el 25% y queremos separar nuestros datos, queremos bajar esta celda una fila más. Queremos pasar de la fila 18 hacia la fila 19. ¿Qué podemos hacer para no tener que transcribir todos estas fórmulas y funciones que habíamos ingresado? Lo que nosotros podemos hacer es apretar botón derecho sobre la fila. Fíjense que al momento de apretar botón derecho, nos van a aparecer las opciones de cortar, copiar, insertar, eliminar, borrar contenido y demás cuestiones. En este caso lo que quiero que veamos es insertar. ¿Sí? Hacer un clic en insertar, fíjense que se desplazan todas las celdas hacia abajo. Ponemos otra vez botón derecho insertar y fíjense que siempre se produce por encima de la fila que estamos seleccionando. ¿Ok? Se desplaza hacia abajo. De la misma manera nosotros podemos hacer clic botón derecho y podemos poner eliminar. En este caso lo vimos para las filas, pero también es válido para las columnas. Por ahí hay gente que tiene un poco más de conocimiento en Excel y dice, ¿por qué no le dice las abreviaciones de teclado? En toda esta primera parte que estamos familiarizándonos con Excel, vamos a estar trabajando con mouse. Voy a dejar en la descripción del video una publicación en la que dejo las combinaciones de teclado que más utilizo para poder realizar operaciones de una forma más ágil. Continuando con el aumento de sueldo, vamos a poner aumento, y vamos a poner el signo pesos. Y vamos a poner que vamos a aplicar este 45.000 por el 25%. Acuérdense que nosotros nos podemos desplazar hacia la celda que queremos seleccionar y la vamos a marcar. Presionamos Enter y fíjense que nos va a aparecer el 25% de 45.000, marcándonos cuál va a ser el aumento que va a recibir esta persona. Si nosotros volvemos a seleccionar esta celda donde estuvimos trabajando y acabamos de aplicar esta operación, fíjense que nuevamente si nos desplazamos hacia el vértice inferior derecho, al hacer doble clic, fíjense que se va a arrastrar esta operación hasta la última celda donde tengamos escrito. Estamos aprendiendo a conocer cuáles son los criterios que toma Excel en cuanto a los valores que estamos trabajando. Ahora bien, si nosotros quisiéramos saber cuál es el sueldo final que va a recibir, vamos a poner un nuevo sueldo. ¿De acuerdo? Como habíamos visto en uno de los videos anteriores, podemos desplazarnos hacia arriba de la columna. Cuando cambia el cursor, hacemos un doble clic y fíjense que se va a estirar la columna lo suficiente como para que pueda visualizarse el contenido de la celda. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Algo muy simple y que ya habíamos visto. Vamos a hacer el aumento más el sueldo. Presionamos Enter y fíjense que nos va a aparecer el nuevo sueldo con el sueldo anterior más el aumento del 25%. Si volvemos a seleccionar la celda anterior, al hacer doble clic, fíjense que se va a arrastrar hacia abajo esta nueva sumatoria.
¿Qué nos está faltando en este momento en función a lo que estábamos trabajando? Vamos a copiar nuestras celdas y vamos a copiar estas fórmulas y funciones que nosotros habíamos aplicado. Recuerden, fíjense, si aprieto F2 sobre la celda en la cual me encuentro posicionado, fíjense que me va a estar marcando cuáles son todas las celdas que están involucradas y ingreso a la celda como para poder hacer alguna modificación. Recuerden que la forma en la cual habíamos aplicado. Si nosotros seleccionamos haciendo un clic Y arrastramos manteniendo apretado el botón. fíjense que nosotros podemos apretar botón derecho sobre la selección, ponemos copiar y vamos a ir hacia donde nosotros queremos poner nuevamente la función. Vamos a ir hacia nuevo sueldo, nos posicionamos en la misma fila, presionamos botón derecho y ponemos pegar. Fíjense que al momento de pegar, arrastró con su criterio Excel, aplicó las mismas funciones para obtener los resultados A partir del nuevo sueldo. Vamos a ir despacio, estamos aprendiendo a operar con distintos valores en Excel y vamos a ir paso a paso. Por último, quisiera que veamos es qué pasa si nosotros nos equivocamos en Excel o queremos borrar algo. Fíjense que lo que habíamos pegado recién, que eran las fórmulas y funciones sobre esta nueva columna de nuevos, sobre la columna del nuevo sueldo, podemos nosotros seleccionar el contenido de las celdas y podemos apretar la tecla suprimir. En el momento que nosotros apretamos la tecla suprimir sobre una celda con contenido, lo que hace es borrar el contenido de dichas celdas. Y si en este caso hubiera sido un error, lo que nosotros realizamos al borrar el contenido de las celdas, vamos a conocer una herramienta. Va a ser una de nuestras grandes amigas a la hora de trabajar con Excel. Va a ser la herramienta deshacer. En la barra de acceso rápido, fíjense que al lado de guardar tenemos el botón deshacer. Si nosotros hacemos un clic en él, fíjense que vuelve una operación hacia atrás y lo que habíamos borrado se recupera. Si nosotros volvemos a apretar deshacer nuevamente, fíjense que vuelve al momento en que nosotros habíamos copiado. Si hacemos deshacer otra vez y vuelve al momento en el que nosotros todavía no habíamos arrastrado el nuevo sueldo. ¿Cómo podemos volver? Fíjense que al lado de deshacer se encuentra rehacer. Hacemos clic en rehacer hasta donde habíamos llegado, que era la forma correcta, y nos vuelve a completar el contenido de la celda. Antes de despedirlos, no quiero dejar de invitarlos a suscribirse a mi canal y que se sumen al aula virtual de Facebook, donde ya comenzamos inclusive a sumar ejercicios para este curso. Ahora sí, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Les doy la bienvenida a un nuevo video de Aprender Excel desde cero. Desde donde habíamos dejado en la clase anterior, que habíamos visto un montón de cosas y aprendimos un montón de cosas nuevas, vamos a seguir un poco desde ahí, vamos a refrescar un poco qué era lo que habíamos visto y a su vez vamos a empezar a darle un poco de formato a nuestras planillas. Para este ejemplo estaremos trabajando con un lavadero de autos Betty. Veamos cómo cada semana estamos siendo dueños o empleados de una nueva compañía de un rubro completamente distinto. Invito a que me envíen sus comentarios indicando sobre qué rubro queremos que trabajemos en los próximos videos. Entonces, veamos en este caso del lavadero de autos, fijémonos qué datos tenemos. Tenemos 3 sucursales donde tenemos las ventas de cada una de las sucursales y nos dice cuál es el precio de cada lavado. Entonces vamos a estar trabajando un poco con todo esto. A partir de todo lo que habíamos visto nosotros, ¿qué podemos hacer con esta información? Veamos que tenemos la cantidad de lavados por cada una de las sucursales. Entonces nosotros quisiéramos informarle al dueño, o nosotros inclusive somos el dueño del lavadero de autos Betty, vamos a presentar este informe y ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer suma y seleccionar
nuestros valores de los lavados, nuestras cantidades. Cerramos paréntesis, Enter, y fíjense que ahora nos dice que tenemos 396 lavados. Bárbaro, pero si ahora nosotros quisiéramos saber cuál es la recaudación, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos más o igual la cantidad del lavado. ¿Por qué? Por el monto del lavado. Entonces vamos a poner por 300. Tenemos 64.500. Como habíamos visto en clases anteriores, si nosotros venimos hacia el vértice inferior derecho, vemos que cambia el cursor y podemos arrastrar. Con lo cual estamos teniendo el total de recaudación de este periodo. No sabemos si un mes, si un día, no creo que un año, porque estaría complicado para solo estar gastos, pero es el total de recaudación que tenemos para este periodo. Ahora bien, tenemos ya la cantidad, la recaudación, y si queremos saber la relación de cada uno de estos sucursales con el total. Podemos hacer la celda donde tenemos la recaudación de la sucursal dividido el total. Presionamos Enter y fíjense que nos dice un número menor a 0. ¿Por qué? Porque es una proporción. Ahora vamos a hacer nuevamente la recaudación, dividido el total, Enter, y fíjense que nos dice otro porcentaje. Hacemos otra vez, repetimos por última vez la operación, y fíjense que nos dice otro número inferior a 0. ¿Qué pasa si nosotros sumamos todo esto? Veamos que aquí abajo nos va a estar indicando que suma 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar participación, vamos a poner. Bien, entonces fíjense que tenemos las sucursales con la cantidad de lavados, la recaudación, la participación, y acá tenemos que tener el total. Entonces ahora que, como habíamos visto, queremos darle un poco de formato a todo esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar con la cinta de opciones y vamos a empezar a jugar un poco. Veamos, vamos a empezar por acá que tenemos el precio y fíjense que tenemos el lavado. Si nosotros nos desplazamos por esta cinta de opciones, fíjense que tenemos color de relleno, un tachito con un color amarillo. Nosotros desplegamos y fíjense que nos aparece una paleta de colores. Con lo cual nosotros ahora, por ejemplo, queremos poner color verde y fíjense que nos aparece lavado en este momento en color verde. Si nosotros quisiéramos pintar varias celdas, ¿qué podemos hacer? Podemos seleccionar, como hemos visto antes, varias celdas, haciendo un clic, arrastrando. Y ahora sí, fíjense que nos queda el último color que habíamos utilizado y nos queda en color verde. Hacemos un clic y pusimos nuestro título o nuestros encabezados, los pusimos en color verde. Vamos a seguir trabajando con nuestro encabezado y vamos a poner, miren aquí tenemos negrita, cursiva y subrayado. Nosotros vamos a ponerle, en este caso vamos a poner negrita a nuestros encabezados. Y fíjense que inclusive podríamos cambiarle, desde acá donde dice Calibri, podríamos cambiarle la fuente. Y ponerle otra tipografía totalmente distinta. Solamente vamos a poner Arial en este caso. Y fíjense que nos quedó un poco chico. ¿Qué habíamos visto nosotros? Que si hacemos un doble clic sobre la columna, fíjense que se estira lo suficiente como para que pueda ingresar el texto que se encuentra en la columna. Muy bien. Entonces ahora estuvimos jugando un poco, estuvimos poniéndole color de relleno y le cambiamos la fuente. Fíjense que inclusive aquí a nuestra derecha tenemos tamaño de fuente y si tenemos una celda seleccionada podemos inclusive ponerles tamaños completamente distintos. ¿Sí? En este caso no vamos a estar poniéndole nada, vamos a dejarlo de esa forma. ¿Y qué vamos a hacer para Betty? El título de Betty, vamos a ponerle una cursiva. Y a este caso sí vamos a agrandarlo un poquito porque es el nombre del informe que estamos presentando. No puede ser que no haya quedado del todo bonito, pero estamos practicando un poco y viendo las herramientas. ¿Qué más podemos hacer por esta parte? Vamos a seleccionar nuevamente nuestros encabezados y fíjense que acá nos permite poner más hacia arriba
bien centrado o hacia abajo en forma vertical, o lo deja hacer lo mismo en forma horizontal, alineando hacia la izquierda, centrado, que hacemos un clic y fíjense que nos centra en este momento en cada celda, o con una alineación derecha. ¿Sí? Después vamos a ir jugando un poco más y vamos a ir practicando. Fíjense que en este caso, en el lavado, como esta fuente es bastante más grande, nosotros podemos seleccionar lavado y 300 y en este caso vamos a poner alinear en el medio en forma vertical. Fíjense cómo sube un poco más y ahora nos queda alineado por más que tenga una fuente un poco más pequeña. No me critiquen si queda lindo, si queda feo, estamos practicando. Veamos que en este caso podemos seleccionar nosotros a nuestros campos de la izquierda y vamos a ponerle otro verde. ¿Sí? Y fíjense cómo ahora nos queda los encabezados, pero por cada una de las sucursales nos queda un verde un poco más claro. ¿Sí? Podemos ponerle cursiva o lo que estuvimos viendo, cambiarle la fuente, hacerla un poco más grande, un poco más pequeña, con todo lo que estuvimos viendo. ¿Qué más podemos hacer? Veamos en este caso, lavados, no considero que se le pueda hacer demasiado, me parece que está bien, pero en este caso recaudación, estamos hablando de dinero, con lo cual podemos seleccionar nosotros y fíjense que aquí ya rápidamente nos aparecen el signo pesos o podemos desplegar la flecha hacia abajo y elegir otro tipo de moneda. Ya en otro momento veremos qué otros tipos de formato podemos ponerle, pero así como nosotros pusimos en este caso formato contabilidad, lo llama Excel, nosotros podemos desplegar esta flecha hacia abajo y elegir otro tipo de formato para nuestros números. En este caso lo dejamos como moneda y continuamos. Veamos qué nos está quedando. La participación. Y en este caso nosotros sabemos que es un porcentaje. Entonces, veamos que aparece un botón separado para poder acomodarlo, alinearlo a nuestros gustos, pero también podemos apretar nuevamente la flecha hacia abajo para que se despliegue y venir aquí y elegir porcentaje. Al hacerlo, fíjense que nos queda en un estilo porcentual, ya no nos queda con 0, y nos queda el estilo del porcentaje, por lo cual la sucursal 1 con el total de nuestra recaudación va a estar aportando un 54,29%. Si nosotros volvemos a seleccionar nuestros porcentajes, fíjense que aquí a la derecha nos van a aparecer para aumentar o disminuir los decimales. Con lo cual, si nosotros achicamos, reducimos los decimales, fíjense que ahora nos queda que la sucursal 1 aporta con un 54, la 2 con un 31 y la 3 con un 15%, dándonos entre los tres el 100% de nuestra recaudación. Espero que les haya gustado, estuvimos viendo un poco cómo operar a nuestros valores y hasta inclusive darles un poco de formato en este momento. Fíjense que hasta inclusive empezamos a trabajar ahora con botones de nuestra cinta de opciones, empezamos a trabajar con la pestaña de inicio y en próximos videos vamos a estar profundizando aún más cómo operar con distintos valores. Iremos viendo distintos escenarios de aplicación y cómo indicarle a Excel para que haga procedimientos complejos por nosotros. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Mi nombre es Ezequiel y les doy la bienvenida a una nueva clase de Aprender Excel desde cero. Lo que tengo preparado para que aprendamos en el día de hoy van a ser ni más ni menos que gráficos. Sí, gráficos que has visto un montón de veces, no sabías cómo realizarlos y pensás que son súper complejos. Hoy vamos a desmitificar esa opinión y vas a ver que son súper sencillos y le podés dar un toque muy especial y espectacular a tus planillas. Vamos a poner manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer para poner nuestros gráficos? Desde donde habíamos dejado en nuestro ejercicio anterior de lavadero de autos Betty, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar nuestros datos que ya aprendimos haciendo un clic y arrastrando. Y vamos a seleccionar
sucursal y cantidad de lavados. ¿Por qué no seleccionamos total? Porque si seleccionáramos total a la hora de presentar nuestros gráficos, también nos representaría el dato total, pero no lo queremos visualizar, ya que queremos comparar cada una de las variables que están participando en nuestro gráfico. Entonces seleccionamos solamente los datos y no el total. Entonces vamos a ir en lo siguiente. Vamos a ir a nuestra cinta de opciones y al lado de inicio vamos a ver que tenemos insertar. Hacemos un clic allí y nos van a aparecer un montón de otras opciones que poco a poco iremos viendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir desde las distintas versiones de Excel. Han cambiado también los iconos que tenemos para seleccionar. Por eso aquí les agrego cómo se visualizaba en versiones anteriores. Para lo que estaríamos yendo a gráficos recomendados, aquí haríamos un clic en todos los tipos de gráfico. Y en este caso vamos a ir a gráficos recomendados. Hacemos un clic allí y fíjense que nos va a aparecer un cuadro sugiriendo los gráficos. Esta forma aparece en las nuevas versiones de Excel. Como nos aparecía antes, de la siguiente forma, haciendo un clic en todos los gráficos y van a ver que les aparecen, si estás trabajando en una versión un poco más antigua, te aparece de una forma similar a la que ves en pantalla. Muy bien, aquí va a estar trabajando y fíjense que nos está mostrando a un golpe de vista cómo va a estar presentándose nuestros datos. Nosotros podemos ir seleccionando distintos tipos de gráfico y vamos a ir viendo cómo se van a representar estos datos. ¿Qué es lo que considero que tengamos en cuenta a la hora de trabajar con gráficos? Es que no todos los datos son aplicables a todos los gráficos. Entonces, por ahí, no sé, por ejemplo, supónganse que tengamos acá 50 sucursales en este ejemplo. Y nosotros queremos ir por una moda que había antes, queremos hacer un gráfico circular. Imagínense que las proporciones de cada una de esas sucursales van a ser tan pequeñas que en un gráfico se van a perder, ¿sí? Entonces, posiblemente una de las recomendaciones para ese caso sería un gráfico de columnas. En este caso, y para ir a la versión más tradicional, vamos a justamente presentar un gráfico de columnas. Fíjense que nosotros también podemos elegir distintos estilos y en este caso, para que quede un poco más visual, vamos a utilizar un gráfico 3D, ¿sí? De columnas 3D. Entonces, al seleccionar las columnas 3D, fíjense que vamos a seleccionar esta que tiene más de un color. Ponemos aceptar y fíjense que automáticamente nos va a estar representando nuestros datos a través de un gráfico. ¿Y qué teníamos acá? Nosotros teníamos, podemos cambiarle el título, fíjense que a la hora de hacer un clic ya nos cambia directamente y podemos poner ventas. Hacemos un clic afuera del cuadro de ventas y fíjense que ya estamos representando ni más ni menos que las ventas de estas tres sucursales. A la hora que cambia el clic, fíjense que me aparece con una cruz con flechas, fíjense que lo podemos trasladar y mover tranquilamente. Si nosotros, a la hora que está seleccionado y aparecen estos 6 puntitos circulares, podemos inclusive achicarlo y ponerlo completamente a nuestro gusto. Es fantástico y de una manera muy simple ya estamos representando cuáles son nuestras ventas. ¿Qué más podemos hacer? Y esto vamos a ir, cambia versión a versión, pero siempre vamos a estar mostrando desde las versiones más nuevas, porque incentivamos a la hora de que trabajes con Excel, trates de trabajar siempre con las versiones más nuevas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos simplifican en Excel en las versiones nuevas, hay errores que se saltean de versiones anteriores y un montón de herramientas nuevas, ¿sí? Entonces, como este curso queremos estar a la vanguardia, siempre vamos a estar presentando lo más nuevo que tengamos y las opciones más nuevas. Si llegas a tener en tu versión alguna dificultad, no dejes de consultarnos en nuestra aula virtual. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo aclarado esto, fíjense que en nuestros datos tenemos tres rangos seleccionados. El de la sucursal, el del encabezado y el de los datos. Fíjense que si nosotros nos posicionamos sobre la circunferencia, fíjense que podemos hacer un clic y arrastrar. Y ahora automáticamente no nos muestra la cantidad de lavados, sino la recaudación. Es espectacular.
Es espectacular. Entonces, veámoslos con calma, que no sea que nos sorprendamos demasiado, ¿sí? Y quédense tranquilos que esto queda grabado, véanlo las veces que consideren necesarias esta clase o las anteriores o las que vengan. ¿Bien? Entonces, fíjense que nosotros tenemos distintas opciones ahora. Fíjense que teníamos para cambiar el tipo de gráfico, si hacemos un clic, fíjense que podemos volver otra vez a cambiar el tipo de gráfico. Si hacemos un clic en seleccionar nuestros datos y de esta forma estoy convencido que aparecen versiones anteriores donde podemos seleccionar nuestros datos y nos dice, bueno, ¿de dónde están viniendo? ¿Qué es lo que querés que estemos acomodando o ir cambiando? Y quizás no tan sencillo como estar ir moviendo el rango de nuestros datos. ¿Qué más vamos a tener en este caso? Fíjense que vamos a tener una parte de estilos, ¿sí? Y esto va a estar en las versiones más nuevas, en donde nosotros podemos desplegar. Y fíjense que vamos a tener distintos estilos para poder seleccionar los que más nos gusten a nosotros. En este caso, vamos a elegir este negro, que me parecía que estaba bastante bueno, ¿sí? Entonces, fíjense que si inclusive vamos seleccionando, nos vamos posicionando, fíjense cómo van cambiando el estilo del gráfico. ¿Qué más podemos hacer? Y para ir cerrando, aparte de cambiar el estilo y el tipo gráfico, también vamos a poder cambiar el diseño. Y manteniendo el estilo, fíjense que va a representar nuestros datos de distintas maneras. Entonces nosotros podremos seleccionar la que más nos guste y se adapte a nuestras necesidades. En este caso vamos a seleccionar, a ver qué me gusta, vamos con este de recaudación. Muy bien. Esto fue todo por parte de gráficos. Para empezar a interiorizarnos, tienen muchísimo más para investigar e ir probando e ir jugando con nuestros datos para ir descubriendo cuál es la manera que más se adapte a nuestras necesidades. Si aún no lo hiciste, no te olvides de suscribirte a este canal, seguirnos en Instagram y sobre todo sumarte al aula virtual de Facebook de este curso, donde vas a tener ejercicios adicionales y no te vas a perder ninguna de nuestras clases. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Mi nombre es Ezequiel y les doy la bienvenida a lo que sin duda será la clase que nos va a hacer entender a Excel de otra manera. En esta clase veremos cómo se comportan los distintos caracteres que podemos ingresar en Excel y de esa forma vamos a poder solucionar muchísimos problemas utilizando el razonamiento. Entonces, veamos qué es lo que tenemos para hoy. Vamos a tener que, ¿dónde podemos ingresar nuestra información? Como ya habíamos visto, podemos ingresar nuestros caracteres, nuestros valores, adentro de una celda. Pero también lo vamos a poder hacer adentro de un rango de celdas, que no va a ser ni más ni menos que el conjunto de estas celdas. Pero a su vez también vamos a tener una tabla, ¿de acuerdo? Donde también vamos a poder ingresar datos y poder trabajar con ellos. A lo largo de este curso no veremos lo que es tablas, primero necesitamos afianzar otros conocimientos. Así finalizamos la parte donde ingresamos. Pero ¿qué podemos ingresar? Ya hemos visto en alguno de los videos anteriores que podemos ingresar número, texto, fórmula y funciones. Vamos a interiorizarnos un poco dentro de cada uno de estos valores y ver qué características tiene cada uno. Veamos que si nosotros tenemos número y lo seleccionamos, fíjense que aquí abajo nos va a aparecer promedio, recuento y suma, porque son exactamente números. En cambio, si nosotros seleccionamos en este momento texto, fíjense que nos desaparece suma y promedio y nos queda solamente el recuento. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener a la fórmula, que dentro de sus características es que inicia cada una con un igual. Pero no es solamente la única forma en la que nosotros podemos ingresar las fórmulas. También podemos apretar más y seleccionar una celda más la otra. Presionamos Enter y fíjense que nos trajo el mismo valor. O de otra forma también es con un menos. Entonces presionando menos, volvemos a seleccionar las mismas celdas y vean cómo también hace el cálculo
pero en este caso con el signo inverso. Por último, y de las que habíamos conversado, nos van a quedar las funciones, las cuales también van a poder ingresar con un igual, con un más o con un menos. Pero sabíamos que las funciones siempre van a traer a través de herramientas preseteadas en Excel. En este caso estamos utilizando la suma. Muy bien, habiendo visto y repasado esta información, que algo ya habíamos visto, acá viene la gran pregunta y sobre la cual mucha gente, usuarios de muchos años de Excel, tienen dudas. En este caso vamos a ver qué es una fecha. ¿Es un número, un texto, una fórmula, una función? Veamos a partir de lo que habíamos repasado recién, que si nosotros seleccionamos ambas fechas, fíjense que nos va a aparecer algo muy parecido a lo que ya habíamos visto y nos va a aparecer promedio, recuento y suma. Pero sin embargo nos aparece con una fecha y eso es lo que nos hace dudar quizás. Pero ¿cuándo nos aparecía el promedio, recuento y suma? Cuando estábamos hablando de un número. Entonces, si la fecha es un número, lo que nosotros vamos a poder realizar a partir de este razonamiento es que si nosotros ponemos más una fecha más 7, por ejemplo, fíjense que nos termina haciendo la suma. Con lo cual podemos casi definir, o no estamos muy cerca de definir, que esto es un número. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Es que nosotros, fíjense que lo único que tenemos acá es que estamos presentando a un número en un formato distinto, en formato fecha. Si nosotros le pusiéramos formato número, fíjese que estamos claramente hablando de un número. Ahora que sabemos que las fechas son números, la gran duda que podemos llegar a tener es ¿cuál es el número 1? Y fíjense que nosotros si utilizamos estos dos numeritos que tenemos acá y le cambiamos simplemente el formato, lo podemos poner en fecha corta o podemos aprovechar y ponerle otro tipo de formato y ponerle fecha larga, por ejemplo, fíjense que a la hora de estirar nos va a estar diciendo que el número 1 va a ser ni más ni menos que el 1 de enero de 1900. El número 2 va a ser el 2 de enero del 1900. Y de igual manera, a como habíamos trabajado anteriormente sobre el 10 de febrero, fíjense que si nosotros ponemos la celda del 1 de enero del 1900 más 5000, fíjense que nos va a estar trayendo 5000 días después y nos va a estar trayendo el 9 de septiembre de 1913. Bien, de esta forma hemos llegado a descubrir que las fechas son un número y hemos repasado cuáles son los valores que podemos ingresar en dónde, en una celda, en un rango de celdas o en una tabla. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Hoy vamos a adentrarnos en el último tema teórico que veremos en este curso. Para la próxima clase cerraremos con un ejercicio práctico. ¿Qué tenemos reservado para el día de hoy? Van a ser filtros. Si no sabes qué son los filtros, podríamos definirlos como subconjuntos dentro de nuestras planillas de Excel, que nos van a permitir visualizar y agrupar datos. Quizás es medio complicado imaginárselo en forma abstracta, pero ahora lo veremos muy rápidamente qué son los filtros y que sin duda son fundamentales a la hora de querer trabajar datos y poder arribar a conclusiones. Veamos, por ejemplo, en este caso tenemos un grupo de estudiantes del turno mañana y turno tarde, con distintos nombres claramente, y sus notas respecto a una materia X. Veremos qué podemos hacer para poder masticar esta información y llegar a conclusiones visualmente más sencillas. Veamos entonces cómo podemos insertar un filtro. Vamos a seleccionar nuestros datos como habíamos aprendido haciendo un clic y arrastrando. Vamos a movernos hacia datos y aquí vamos a encontrar el botón filtro. Veamos que al momento que hacemos un clic nos van a aparecer en el margen inferior derecho de nuestros encabezados, nos va a aparecer un cuadradito. Veamos que al hacer un clic en él, fíjense que se nos va a desplegar y vamos a poder seleccionar nosotros qué queremos visualizar. En este caso podemos destildar mañana, hacemos un clic en aceptar, fijémonos que vamos a ver en forma automática todos los alumnos con sus notas del turno tarde. De la misma forma podemos
tildar mañana y veremos el turno mañana. Venimos hacia aquí, hacemos un clic, podemos poner borrar filtro de turno y veamos que volvemos otra vez a la normalidad. Con esto podremos llegar a visualizar nuestros datos de una forma muy sencilla y arribar a conclusiones rápidamente. Así como habíamos filtrado el turno, podemos filtrar el nombre o hasta inclusive la nota de cada uno de los exámenes. Si quisiéramos ver quién se sacó un 10 en el primer examen, lo podemos ver muy rápidamente. Veamos, a partir de esto, ¿qué quiero marcarles en esta clase de un curso para principiantes? Uno de los errores más comunes y habituales a la hora de poner filtros es hacer un clic directamente en el botón de filtro. Si nosotros hacemos un clic en él, fijémonos que nos pone el filtro y nos va a marcar de la misma forma en la cual estábamos trabajando. Sin embargo, si nosotros tuviéramos una línea adicional, que vamos a llamar a María, fijémonos que a la hora de hacer un clic en el filtro, si nosotros buscamos en el filtro de estudiantes, buscamos a María, fijémonos que no la podemos encontrar. ¿Por qué? Porque Excel entendió que este espacio delimitaba los datos. Y en este caso es muy sencillo visualizarlo porque tenemos pocos datos. En una base de datos mucho más grande, si nosotros hiciéramos un clic en el filtro, delegáramos esta potestad de poder elegir hasta dónde se deben seleccionar nuestros datos, podemos llegar a arribar a conclusiones erróneas. ¿Sí? Tengámoslo en cuenta. ¿Qué habría que hacer en este caso? Como siempre, seleccionar nuestros datos, ya sea con el teclado o con el mouse, y hacer un clic en filtro, y de esta forma, yendo a estudiante, veamos que sí ahora nos aparece tanto la celda vacía como María. Bueno, muy bien, esto ha sido filtros. Espero que les haya gustado y en la próxima clase nos estaremos viendo con un caso práctico que trataremos de englobar todos los conocimientos que estuvimos aprendiendo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Llegamos a nuestra clase final. Para hoy vamos a hacer un repaso muy rápido sobre todos y cada uno de los videos que estuvimos viendo. Para empezar a trabajar, ¿qué tenemos que abrir? Un Excel. Bueno, apretamos botón derecho, nuevo, hoja de cálculo. Y le vamos a poner ejercicio final. Ingresamos. Vamos a darle un poco de zoom manteniendo apretado control y girando la ruedita de nuestro mouse. Veamos, ¿qué podemos hacer? Vamos a poner fecha por aquí y vamos a poner el 1 de enero del 2021. Ya vimos que la fecha es un número, por lo tanto, entonces, ¿qué podemos hacer? Esta fecha más 1 y nos va a dar el 2 de enero. Algo que me parece muy importante que se lleven de este curso son los criterios que utiliza Excel para trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar la fecha anterior más 1 y lo vamos a arrastrar. Fíjense que lo que está haciendo es el anterior más 1. Muy bien. Entonces lo vamos a arrastrar y llevémoslo a más o menos un año. A ver. Y seguimos arrastrando. Llegamos hasta acá. Doble clic para estirar y llegamos al 31 de diciembre del 2021. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Ya entendimos ese criterio. ¿Qué más podemos sumarle a nuestro ejercicio final? Vamos a ponerle el cliente. En este caso no nos vamos a complicar demasiado, vamos a poner consumidor final. En este caso, si nosotros quisiéramos estirarlo, ¿se acuerdan que podíamos ir a nuestro vértice inferior derecho? Como ya tenemos algo escrito a nuestra izquierda, si no me equivoco hasta la fila 367, podemos hacer un doble clic en el vértice inferior derecho y fíjense que se va a estirar ¿hasta dónde? Hasta la última celda que encuentre escrita a nuestra izquierda, 367. Algo que ya estuvimos viendo, si vamos a poner lo mismo, no es necesario que escribamos lo mismo hasta el final. ¿Qué más podemos poner? Podemos poner, por ejemplo, un producto. Y acá podemos elegir un montón de rubros. Para nuestro ejemplo, y vamos a elegir, no sé, una mercería podría ser. Entonces vamos a poner lana, aguja e hilo. Si nosotros tuviéramos que estirar esto hasta el final, no podemos ponernos en hilo y arrastrar porque va a arrastrar hilo. Entonces, nosotros qué podríamos aplicarle para arrastrar hacia el final? Vamos a seleccionar estas tres celdas y ahora sí vamos a arrastrar. Fíjense que lo que va a mantener es esa secuencia.
Entonces, fíjense que llegando a estos 3, borramos esto, mantenemos estos 3, hacemos doble clic y fíjense que nos va a mantener esta secuencia de estas 3 celdas que seleccionamos, lo va a mantener hasta el final, como si igual que como consumidor final, lo va a mantener hasta la última que tenemos escrita a nuestra izquierda. ¿Qué más vamos a tener? Por ejemplo, podemos hacer precio y vamos a ponerle, puedo estar diciendo una burrada acá con los precios, perdónenme, no conozco mucho sobre el rubro, entonces podemos poner, no sé, por ejemplo, lana 250, aguja 85 e hilo 45. Si nosotros queremos estirar nuevamente esta secuencia, fíjense que si seleccionamos estas 3 celdas y ahora arrastramos, ¿qué va a estar haciendo? Va a ir disminuyendo este número y fíjense que llegamos hacia el negativo porque está decreciendo. ¿Cómo podemos hacer para estirar esta secuencia de 250, 85, 45, que son los mismos que tenemos a nuestra izquierda con lana, aguja e hilo? Acuérdense del concepto que teníamos para linkear celdas. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es apretar un más o igual y seleccionar la primera celda que queremos mantener de nuestra secuencia. Ahora sí, ya tenemos conocido nosotros este concepto de un linkeo de una celda, como fue igual acá el +1, nosotros podemos hacer doble clic y fíjense que se estira esta secuencia. ¿Por qué? Porque en todas y cada una de estas celdas va a tener una distancia de 3 celdas más arriba. Entonces, de esta forma evitamos algo que no teníamos secuencia, algo que no tenía un criterio para mantener una secuencia. Nosotros lo estamos inventando, linkeando con algo que se encuentra 3 celdas más arriba. Muy bien. Entonces, si tenemos este precio, ahora vamos a poner una cantidad. Si mantenemos para esto siempre la secuencia, va a ser como un poco aburrido. Entonces vamos a poner 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a repetir nuevamente esta secuencia yendo el +1. De esta forma vamos a tener todo 1, 2, 3, 4 y 5. Y así con todos los de los productos. Y mantenemos esa secuencia para que no se repitan y sean un poco más aleatorios. ¿Qué tenemos nosotros? El total tenemos que descubrir. ¿Y qué vamos a hacer? Precio por cantidad. Y al igual que en todas las anteriores, hacemos un doble clic en el borde inferior derecho. Y fíjense que nos va a estar calculando cuál es el monto de la venta a partir de su precio y cantidad. A todo esto, ¿qué podíamos hacerle? Podemos seleccionar nuestro encabezado. Le ponemos un color, negrita, cursiva. Le cambiamos, si quieren, la tipografía. Seleccionamos todas nuestras columnas para que nuevamente nos vuelva a quedar el ancho que corresponde. ¿Y qué más teníamos para hacer? Por ejemplo, podemos seleccionar toda nuestra columna de precio y ponerle formato contabilidad, por ejemplo. Lo mismo para el total. Estuvimos un poco jugando, poniéndole un color de relleno y poniéndole otro tipo de tipografía. Vamos a aprovechar solamente como para practicar, le vamos a poner un color de letra azul oscuro para estar practicando un poco más. ¿Qué más podíamos hacer? Podíamos seleccionar todas nuestras celdas y, por ejemplo, ponerle un marco. ¿Bien? Y se lo vamos a poner también a nuestro encabezado y le ponemos un marco también. ¿Sí? Y tenemos todo un poco de lo que estuvimos practicando. ¿Qué más nos quedaba sobre lo que estuvimos viendo? Ponerle filtros. Muy bien, entonces podemos seleccionar nuestras celdas con el teclado o con el mouse, Shift Control abajo, Shift Control derecha, podemos hacerlo con el teclado. Y vamos a ir a datos y poner un filtro. De esta forma nosotros vamos a poder filtrar lo que queramos, por fecha, por producto, no por consumido, por cliente, porque a todos le pusimos el mismo nombre, pero podemos ir alternando e ir jugando con estos datos. ¿Qué más teníamos sobre lo que habíamos visto? Podemos hacer total, cantidad y promedio. Y lo que vamos a hacer es más suma y seleccionamos nuestros datos. Shift Control abajo podemos hacer para seleccionar con nuestro teclado. Cerramos paréntesis, Enter. Y fíjense que nos da el total de la suma. Contar hacíamos para la cantidad. Shift Control abajo o seleccionarlo con el mouse es indistinto. Y nos dice la cantidad de ventas que tuvimos. Según el ejemplo que habíamos puesto una venta por día. En 365 días tuvimos 365 ventas. Y por último,
lo que vamos a hacer es el promedio. Promedio, seleccionamos nuestros datos nuevamente, Enter, y nos dice que tuvimos 365 ventas por un total de 138.780 y tenemos una venta promedio de 380,22. ¿Qué más tenemos? Y acá se me va a enojar alguien que conoce un poco más de Excel, pero vamos a utilizar las herramientas que aprendimos hasta acá. Y vamos a seleccionar lana, aguja e hilo. Los vamos a copiar aquí. Vamos a poner producto. Y utilizando, como ya dije, las herramientas que aprendimos hasta acá, vamos a empezar a profundizar nuestro análisis. Esto que vamos a hacer, créeme que lo vimos, ¿sí? Entonces, créete capaz de poder hacer este tipo de cosas. Vamos a ver entonces, vamos a poner importe y vamos a calcular el importe vendido para cada uno de nuestros productos. Empecemos con el filtro. Vamos a poner filtro, vamos a poner aguja. Para aguja, seleccionamos todo. Y acuérdense que aquí abajo nos indica, entonces tenemos 31.195. 31.195. Alguien que sepa un poco más de Excel puede decir, bueno, pero hay herramientas que permiten sumar a partir de una condición. Es correcto, pero nosotros en este momento estamos consolidando lo visto en el curso. Vamos a seleccionar nuestro monto de hilo y son 16.335. Y venimos por último, vamos a seleccionar lana. Y venimos y ponemos 91.250. 91.250. Quitamos nuestros filtros, desde borrar filtro de producto. Y veamos que tenemos los montos vendidos de lana, aguja e hilo. ¿Qué podíamos hacer nosotros a partir de acá? Podíamos seleccionar nuestros datos, venir a insertar gráfico recomendado. Acuérdense que podíamos movernos a todos los gráficos. Y aquí vamos a poner, si ya habíamos trabajado con un gráfico de barras, si no me equivoco, vamos a trabajar entonces con un gráfico circular. Al poner un gráfico circular, ponemos aceptar y fíjense que nos muestra la proporción vendida por cada uno de nuestros productos. Entonces, nosotros podíamos, aparte de cambiar el tipo de gráfico, podíamos cambiarle el estilo. ¿Sí? Podemos navegar y ver cuál es el que más nos guste. Vamos a seleccionar este. Y por último, podíamos cambiar el diseño. Entonces podíamos navegar y ver cuáles son el diseño que más nos guste o se adapte a nuestras necesidades. Para este caso vamos a poner este, que nos va a estar mostrando cada uno de los productos y sus importes. Estos gráficos, además de quedar muy bonitos adentro de un reporte, nos sirve mucho para tomar decisiones rápidas y nosotros poder ver a un golpe de vista cuáles son los volúmenes de venta de cada uno de los productos. Bueno, muy bien. Espero que lo hayan pasado tan bien como yo. Fue un placer haber dado este curso gratuito para principiantes. Próximamente habrá más novedades sobre cursos que vendrán. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.